opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Nuevo horario, 5 en punto de la tarde, 10 de la noche, 5 en punto de la tarde, la repetición 10 de la noche de Para Opinar. Y hoy, evidentemente, el tema es el 8M, el Día Internacional de la Mujer, 46 años de haber sido instaurado y la deuda es histórica, pero no hay muro que las detenga. Vamos a hacer un breve recorrido por lo que está sucediendo concretamente en la Ciudad de México. Tania Gómez, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, comentarte que hasta este momento los diversos contingentes han logrado llegar hasta el Zócalo capitalino sin enfrentarse a lo largo de este camino con los elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Ciudad de México. Comentarte que prácticamente, bueno, sí ha habido situaciones y a la altura de un hotel aquí en Avenida Juárez rompieron el cerco. Ellos dijeron que no se va a caer, sino que ellas lo iban a tirar y pues lo tiraron. Rompieron cristales, también rompieron las diversas vallas colocadas de estas maderas que cubren los diversos comercios, rompieron cristales. Bueno, sin embargo no ha habido enfrentamientos. Hay pues las mujeres que están marchando de forma pacífica, las que van, bueno, como ya lo sabes, pintando, viendo que rompen a lo largo del camino. Por supuesto, ahí está la exigencia de la justicia, de que se acabe la impunidad con los diversos casos, lamentablemente, de lo que tiene que ver con los feminicidios, pero pues otras demandas que hay también en este tema de las mujeres que tienen que ver con la igualdad salarial, con la igualdad de derechos y bueno, un sinfín, que se acabe la violencia política, la violencia psicológica, laboral, sexual y todo esto que pues esta lucha que pues se mantiene año con año, esta manifestación. Paco. Así es, Tania, nos mantenemos pendientes, gracias por el reporte y insisto, no hay muro que las detenga. Vamos al Zócalo capitalino, allá se encuentra Antonio Jiménez Ugalde. Toño. Paco, una situación que se está dando en este momento en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo que está ocurriendo en este momento, tenemos que bajar la cámara, Paco. Son agresiones que se están dando en este momento aquí a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Caray, perdimos ahí comunicación. Se han llevado a cabo varias cosas de agresión, sí, contra hombres, contra periodistas. Ya le tocó en su momento, y lo reportábamos justo en su momento, Antonio Jiménez Ugalde con gases. Estaremos tratando de recuperar la información. Y cuando yo decía es que no hay muro que las detenga, es porque este cerco metálico que pusieron justamente enfrente de Palacio Nacional, finalmente lograron derribar una de esas vallas, de esas que parecía que no iban a derrumbar nadie. Bueno, pues lo derrumbaron y ya estaremos platicando de ello. Pero bueno, hoy tengo una mesa que va a hablar justamente de este tema. Vamos a analizar, vamos a dar nuestra opinión, vamos a hacer una radiografía de lo que representa este 8M en México y en el mundo. Y para ello tengo el gusto de platicar y de tener esta mesa de análisis. Maite Noriega, muy buenas tardes. Raúl Frías Lucio, y le doy la bienvenida a la maestra Ivonne Olvera, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Gracias a los tres por estar con nosotros. En un momento más estamos tratando de incorporar a Marta Reyes a esta mesa de análisis. Estamos hablando de que hoy se están manifestando, no solamente en México, sino prácticamente todo el mundo, mujeres en donde se tiene una deuda histórica, que es el tema de la erradicación de la violencia de género. Y no olvidemos, porque es parte fundamental, no olvidar los motivos, la motivación que tiene este 8 de marzo y los grandes pendientes con las mujeres, que es justamente la erradicación de la violencia. Inicio contigo, Maite. Maite, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en México? Mira, lo que está ocurriendo en México es una protesta de mujeres que están hartas porque el discurso pretende disimular lo que está pasando, pretende ocultar lo que está pasando, y entonces nos dicen que ha disminuido el feminicidio, pero curiosamente aumentan los homicidios dolosos de mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces te dicen, vamos muy bien porque ya bajó el feminicidio, pero las seguimos matando por otras razones. Esto yo creo que a nadie deja satisfecho.
resulta verdaderamente ofensivo que se pretenda disimular esta realidad con la simulación de unas cuantas palabras. Hay un gran malestar por el desprecio hacia las mujeres, por la falta de acciones, por la falta de respeto a las alertas de género, por la falta de respeto a la vida de las mujeres, por la falta de respeto a los familiares de las víctimas de feminicidio, por la falta de respeto a la propia ley, por la impunidad, porque seguimos queriendo atacar la violencia con más violencia sin tomar en cuenta que mientras no reformemos y reforcemos el sistema judicial, la impunidad seguirá siendo el gran enemigo de México, no los fifís, no los conservadores, no los neoliberales, no los emisarios del pasado, ni la mafia en el poder. Realmente el peor enemigo de los ciudadanos mexicanos es la impunidad que seguirá campeando en nuestra patria mientras a nadie le interese hacer una reforma de gran calado para acabar con la violencia. Esto que tú estás mencionando, Maite, me da la oportunidad para preguntarle a la maestra Ivonne Olvera. Hoy, maestra, escribiste uno de tus tweets y me llamó mucho la atención porque decía, o dice mejor dicho, es constante que si eres mujer te feliciten los hombres en tu día, 8 de marzo de 2021. Así el androcentrismo. Platícanos. Pues yo quisiera seguir en el contexto de Maite, en el sentido de que las manifestaciones que se dan por nosotras las mujeres es porque, y así contestaré la referencia a este tuit, es que desde todos los tiempos ha habido una desigualdad entre hombres y mujeres, donde los hombres tienen el poder político, económico, social, y las mujeres hemos tenido que lidiar con ello, pero descubrimos que unidas hacemos la fuerza. Entonces, a través de estas manifestaciones hemos ganado el derecho al voto, hemos ganado el derecho a tener patrimonio propio, hemos ganado el derecho a estudiar, en otros países incluso recientemente hasta poder manejar un vehículo. Luego entonces, este día se conmemoran este tipo de manifestaciones, principalmente la que ocurrió en Estados Unidos, donde se manifestaron por una desigualdad en el ámbito laboral, donde pues se le pagaba infinitamente menos a la mujer, y de ahí surgió el nombrar este día el 8 de marzo. En este sentido, la violencia contra las mujeres, por eso es de que este día se usa para manifestarse en contra de una desigualdad. ¿Y cuál es la desigualdad que se vive en México? Pues a ese androcentrismo que yo me refería, sí, es al que los hombres piensan que las mujeres son de su propiedad, y esto genera esta violencia, genera el acoso, genera la violación, genera el más grave de todos, que es el feminicidio. Y pues no sé si ahorita o más adelante te pudiera dar un razonamiento, porque eso lo sigo en mis tweets. Le doy un seguimiento mensual de las cifras de feminicidio, de homicidio doloso y de violencia familiar, que se han incrementado todos los días y año con año. Así es, sin duda. Vamos a tener tiempo para platicar de todo ello, maestra, te agradezco. Incorporo, si me lo permiten, a Marta Reyes, ya de nuevo con nosotros aquí en Para Opinar. Estamos hablando, Marta, de lo que significa, de lo que está pasando en México, de cómo tomar en cuenta todo esto que hoy se ha desarrollado, bueno, no hoy, prácticamente desde hace un par de días, con mucha polémica en el entorno del 8M en México, Marta. Fíjate, Paco, que justamente escuchaba yo a la maestra Alexandra
Olvera Lezama, hablar del origen del Día Internacional de la Mujer, cómo comenzó hace más de un siglo con el tema de la brecha salarial de género, que es algo que no se ha podido resolver, es algo que las mujeres hemos señalado de manera reiterada, pero cómo en México, ante la coyuntura, ante el aumento terrible de cifras de violencia de género, pues ha quedado en un segundo plano el asunto de la equidad laboral, de la situación en los trabajos, etcétera, y estamos pidiendo por respeto a la vida, el respeto a la vida que tenemos cualquier ser humano, y que las mujeres no tendríamos por qué levantarnos todos los días con el miedo de ser violadas, de ser violentadas en el aspecto brutal que está sucediendo en nuestro país. Entonces, creo que en la coyuntura está el grito desesperado de las mujeres mexicanas de basta de violencia, basta de tener miedo de ser vejadas, de ser golpeadas, de ser asesinadas. Y creo que eso nos debe doler como país. Tenemos un sinfín de desigualdades, pero esta es la que más duele. El tener miedo todos los días de sufrir cualquier tipo de esta violencia, ya no digamos el acoso, que las cifras también son dolorosísimas. Ahora sí que 8 de cada 10 mujeres denuncian ser víctimas de acoso o haber sido víctimas de acoso, y muy pocas denuncian acoso o abuso sexual por miedo a que no nos crean, a miedo a que nos digan es una exagerada. Entonces creo que este grito desesperado de las mexicanas es justo que se escuche, y creo que es por lo que la juventud mexicana está tan enojada y lamentablemente tan violenta en las calles, Paco. Sí, estamos hablando de poco más, cerca de 21,000 desaparecidas hasta apenas el 7 de marzo, ayer. Y déjame preguntarte, Raúl Frías, señalaba ahora Marta Reyes, es un grito desesperado de basta, pero es un basta que lleva años y años y años, y no basta con el grito. No basta, Paco, no basta. Saludo, Marta. Marta, ¿cómo estás? Maestra Ivonne, gracias. Maite, gracias por invitarme a esta mesa. Soy el menos indicado para poder hablar en una mesa de este tipo, donde se analiza precisamente esto. Y escuchando el tema de la impunidad que menciona Maite, impunidad que afecta a las mujeres y afecta a todos los mexicanos, una gran impunidad en el tema del derecho. Lo que comenta la maestra Ivonne, el tema de la desigualdad que hay en todas las áreas, donde de alguna forma vemos lo que comenta Marta sobre el tema de los datos de los feminicidios, que son brutales y tremendos, ¿sí? Y aquí el tema es que pasando el 8 de marzo, como sucedió el año pasado, como sucede el año antepasado, sí, debe traducirse este grito en políticas públicas que favorezcan esto. Y es lo que a veces no sé si está ocurriendo. Yo escucho a muchas analistas, a muchas mujeres, escucho a mis compañeras de este programa, sí, y no hay forma de no coincidir con ellas en todo este panorama de violencia, desigualdad que se ha venido dando desde hace muchos años, sí. Y hoy tenemos algunos elementos adicionales políticos que ya seguramente hablaremos más adelante, pero me parece que no hay forma de no coincidir con esto. El tema es: ¿por qué esto no se sigue traduciendo en modificaciones a las políticas públicas? ¿Por qué no se van dando avances en esto? Y pareciera como que vamos para atrás. Y yo veo el enojo, veo la molestia, veo a las mujeres manifestándose aquí, a mi propia familia que también participa en estas manifestaciones, sí, y ves esa impotencia y ese miedo para poder salir todos los días a la calle, porque no sabes lo que puede suceder. Y que en las mujeres pareciera que es más fuerte de lo que pasa en términos generales a toda la sociedad, Paco. A ver, con todo esto que ya le dimos una recorrida rápida entre todos, yo les plantearía una pregunta y están en la libertad de responder en el momento que quieran. Después de todo esto, ¿hay indiferencia de la sociedad, hay indiferencia de la autoridad para resolver esta deuda histórica? ¿Quién dice yo? Sí la hay. Sí la hay. Hay indiferencia, hay indolencia, hay negligencia, hay la falta de compromiso. La mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas no acabamos de entender qué es
¿Cuáles son las cuestiones de género? ¿En qué nos debemos fijar? ¿Por qué es importante? A mí me parece muy importante que estés tú, me parece muy importante que esté Raúl en este programa, porque el problema de la violencia en contra de las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de la ciudadanía. ¿Sí? Nos compete a todos. No es un problema de que los hombres no sean capaces de controlar sus hormonas. Es un problema de poder, es un problema de dominación. Lo comentaba Ivonne, es precisamente este dominio, esta necesidad de dominarlo todo. A mí me preocupa eso. Sí hay una enorme indolencia y hay algo que hay que destacar y es el oportunismo político el 8 de marzo, ¿no? Nos pasamos sin políticas públicas todo el año. Tenemos hace más de 160 años que ocurrió la tragedia que dio lugar a este día y muchas cosas siguen igual, han mejorado un poquito, pero no para todas. O sea, si tú te vas a Europa del Este, si tú ves las cifras de trata de personas, te das cuenta que estamos igual que hace 200 años con la esclavitud y la trata de personas, ¿no? Entonces, sí hay indolencia, y te hablaba del oportunismo político. Claudia Sheinbaum anuncia otro programa. ¿Por qué no lo anunció ayer? ¿Por qué no lo anunciaron el mes pasado? No, lo tenían que anunciar hoy y no sabemos bien de qué se trata, no sabemos si se va a implementar. Vemos las alertas de violencia de género, nadie las respeta, ¿no? ¿Por qué? Porque además tampoco hay recursos para que se apliquen, o por lo menos ese es el argumento que esgrimen los diferentes estados para no hacer efectiva la alerta de violencia de género. A nadie le importa porque nadie acaba de entenderlo y porque nos hemos convertido en una sociedad que busca lo políticamente correcto, pero que ignora realmente el sentir de los otros. La falta de empatía hacia las mujeres a mí cada día me sorprende más. Muy bien. Ivonne, yo daría dos respuestas. Adelante. Sí. La primera, no es indiferencia de la sociedad. Lo que pasa es que vivimos en una cultura patriarcal donde la mujer se le ha educado a ser sumisa, se le ha educado que el hombre es el que mantiene la casa, la mujer es la que calladita se ve más bonita, que es tu culpa si te vistes de tal o cual manera y que estás provocando ser violentada. Esa es la cultura en la que vivimos y que es muy difícil de desarraigar porque ha existido desde siempre, pero para eso tenemos una respuesta que son las nuevas masculinidades, la respuesta a que comunicadores como ustedes se ocupen de contribuir a visibilizar esta violencia y estos problemas para prevenir y erradicar la violencia de género. O sea, un nuevo cambio de paradigma en estas nuevas masculinidades. Esa es la sociedad. Y pues ante tanta violencia, ante la inseguridad que vivimos, pues estamos como la canción, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, y de eso no se escapa la violencia hacia las mujeres. Por otra parte, el Estado, lo que pasa es que ninguno de los gobiernos se ha ocupado, de todas las administraciones, se ha ocupado en generar una estrategia, una política pública para prevenir y abatir la violencia hacia las mujeres. Por ello es que año con año ha subido. Esto no es de hoy, esto es a la acumulación de muchos años. ¿Y qué es lo que pasa en esta administración? ¿De dónde parte que hay la falta de estos programas? Que pues lo primero que hacen las administraciones al entrar es hacer un plan nacional de desarrollo, y ahí pues hacen todos sus programas y todas sus estrategias para todas sus secretarías e instituciones, y así es como se reparten los presupuestos. Entonces, en este plan nacional de desarrollo pues no entramos las mujeres en un principio. Entonces, de ahí parte que pues sin recursos no puede haber programas y no puede haber nada contra violencia.
Entonces, porque no existimos en ese Plan Nacional de Desarrollo. Posteriormente se intentó hacer otro programa el año pasado y recientemente en el 12 de diciembre de 2020, pues se lanzó el programa Pro Igualdad entre Hombres y Mujeres y pues, o sea, pues de esos no tenemos resultados hasta que pase un año, ¿no? Y se rindan. Pero pues ya estamos en 2021. ¿Qué pasa con la alerta de género? Que pues la alerta de género pues no ha funcionado en ningún estado donde se ha encendido esa violencia, esa alerta de violencia de género, y los recursos que se han dado para esa alerta luego no se han ocupado en la misma. ¿Y qué pasa en 2021 con la alerta de género? Que pues se disminuyeron los recursos y se aumentaron los requisitos. Quien logre llenar, el estado o el municipio que logre llenar esos requisitos va a ser toda una proeza, y pues los recursos que se le den pues van a ser mínimos porque pues se acaban de implementar. Entonces, pues si no hay estrategia, si no hay política pública, pues tampoco, pero esto también, ¿de dónde vienen los programas? ¿De dónde se asignan los presupuestos? Así es. De las cifras, y esas cifras son las que decía Maite al principio, pues son invisibilizadas. Por eso justamente, maestra, decía yo que había indiferencia, o sea, cuando no hay estrategia o cuando una estrategia no es acometida de manera clara y expedita y pronta y llevada a cabo en orden, pues hay absoluta indiferencia, tanto de la sociedad como de la autoridad. Raúl. Mira, veo varias aristas en esto que está comentando la maestra y lo que han comentado tanto Marta como Maite. Veo varias aristas en este sentido. A ver, mencionan, sí, falta empatía. Yo veo a todos lados, hoy todo el mundo está volcado a hacer esta cobertura, todo el mundo hablamos de los derechos de las mujeres, todo el mundo hablamos, o sea, parece que solamente la empatía fuera en estas últimas horas, ¿sí? Pero al pasar los días, como que esa empatía, de alguna forma, no es exactamente con la misma intensidad, por un lado. Señala también, se necesita un cambio de paradigma, lo señala la maestra Ivonne Olvera. Cambios de paradigma. A ver, yo soy padre de 2 varones y de una mujer, ¿sí? Y mis hijos han crecido en este ambiente tratando de tener el tema de la igualdad, de no violencia contra las mujeres, ¿sí? De alguna forma ese cambio se está dando, creo que generacionalmente se va dando, sin embargo, falta mucho todavía por hacer en este sentido, y todos tenemos hijos seguramente y vemos a nuestras hijas, son mucho más activas, están participando, ¿sí? No se dejan, o sea, están luchando por su espacio de igualdad permanentemente, ¿sí? Entonces necesitan un cambio de paradigma, pero ¿cómo hacerlo más eficiente? Creo que a veces no es suficiente porque hay veo una brecha gigante entre las personas que tienen la idea de cambiar paradigmas, que quieren proponer cambios sociales, pero también hay, por los mismos rezagos, sigo viendo que hay muchos atrasos en muchas cosas. Entonces, el reto para mí es grande, es importante, pero debe estar incluido todo. Políticas públicas, una campaña social también de concientización desde las mismas escuelas, de alguna forma se ha avanzado, pero creo que no ha sido suficientemente, y los datos lo están hablando solo. Al revisar yo en la mañana los datos que ya Marta hacía referencia, el número de mujeres asesinadas, el número de feminicidios que se siguen dando, el número de aumento de mujeres que han sido asesinadas en los últimos años, desde el 2015 a la fecha, pues, o sea, algo está descompuesto y algo no está bien en este momento. Vamos a ir a una pausa y al regresar justamente vamos a hablar, yo creo que hay 2 temas muy interesantes y ya lo ha manejado Raúl, ya lo ha manejado de alguna manera la maestra en este entorno han señalado, hacen falta políticas públicas. A ver, entendámoslo todo, ¿a qué le llamamos políticas públicas
y hacia dónde, cómo tendrían que estar conformadas para disminuir la erradicación, para eliminar la violencia de género y volver al tema también, tocarlo, el tema de origen, la familia. Hacemos una pausa, regresamos para opinar. Ya estamos de regreso viendo algunas imágenes de lo que está ocurriendo en vivo en la plancha del Zócalo capitalino. Déjenme decirles, estamos evidentemente hablando del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Mire, tan solo el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hace mención que de 2015 a 2018, más de 12,000 mujeres fueron asesinadas. Y en este entorno, déjenme ser provocador con mis compañeros de la mesa, a quien les agradezco que me lo permitan. Déjenme ser provocador. ¿Tiene solución el tema de la violencia contra la mujer? ¿O son simple y sencillamente buenos deseos, llamados, gritos desesperados de las mujeres y no hay remedio, no hay solución? Marta. Gracias, Paco. Lo que pasa es que yo creo que hay solución, debería haberla. El asunto va ligado con lo que estábamos platicando en el bloque anterior, la falta de voluntad o diría yo, no creo que sea indiferencia, yo creo que es un desdén a la causa de género en el país. Lo vemos en los discursos constantes de diferentes autoridades, no solamente del gobierno federal, un desdén a esta causa, minimizando el hecho, llamando conservador al tema. Se está politizando una vez más un tema tan fundamental como es la situación de la mujer. Yo no puedo dejar de pensar en una frase de Norberto Bobbio en donde dice: para medir el grado de civilización de un pueblo hay que ver la situación de sus mujeres. Entonces voltea a ver la situación de las mujeres en México y entonces nos habla de ese grado de civilización. Yo no quisiera decir que no hay solución, pero sí creo que podemos ser tajantes en que mientras no se dimensione el grave problema en el que estamos, no se va a solucionar. Creo que, como decía la maestra Ivonne, el asunto está normalizado en México, es un asunto cultural y duele mucho, pero es un asunto cultural que muchas veces fomentamos las mismas mujeres, no solamente nosotras. Creo que es un asunto de todos, como bien decían. Qué bueno que haya hombres preocupados por el tema. Yo leía en redes sociales a varios hombres que decían: oigan, yo fui educado en un sistema patriarcal y quiero escucharlas, quiero entender, quiero cambiar, enséñenme. No quiero justificar a los hombres porque hay muchos que son bárbaros en esta situación, pero sí creo que el tema de las nuevas masculinidades tenemos que hablar más de eso, empezar a trabajar juntos en un nuevo sistema en el que de verdad podamos ir caminando poco a poco hacia la igualdad. No puedo decir que no, porque mi esperanza es en que sí se pueda solucionar, Paco, y el trabajo creo que es de todos los días. Es un trabajo, valga el término, muy complicado, porque viene de origen, viene desde la base de la sociedad, que es la familia. De ahí arranca todo esto, y mientras no haya un cambio, ya lo mencionaba en su momento la maestra Ivonne, mientras esto no se dé, nada. Pero también hablamos de políticas públicas. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿De qué manera, Maite? Pues... perdón, Ivonne. Adelante, Ivonne. Ya. Pues, bueno, las políticas públicas pues son las que ejerce el Estado, porque las sociales que estabas comentando pues son acciones de familia que tienes toda la razón en que de ahí es la base, pero la violencia nos entra por todos lados, como decía también Raúl. O sea, no nada más es en la familia, porque tú puedes educar muy bien a un hijo, a una hija, pero la violencia está contra las mujeres, se normaliza también, como dice Marta, por todos lados, porque nos entra por la música. O sea, la música, hay música actual que habla incluso de un feminicidio, un video que fue muy comentado de ello y fue censurado.
por la publicidad, los comerciales, que el las jabón para lavar la ropa es de mujeres para mujeres, por todos lados nos entra esa realidad implícita donde ponen en un plano al hombre superior a la mujer, y esa es la cultura que tenemos que abatir. ¿Cómo? Pues cambiando exactamente los paradigmas y teniendo conciencia del problema, ¿no? Un cambio que hubo, por ejemplo, en las escuelas, que pasó tal vez desapercibido y que hace de verdad que haya un cambio, un granito de arena muy significativo, es cuando la jefa de gobierno dijo que los niños y las niñas podían ir tanto con falda como con pantalón. O sea, eso es algo, pero de verdad sensacional. Luego, las políticas públicas del Estado, esas implican recursos y recordemos que la seguridad es la principal función del Estado y la inseguridad se mide a través de las cifras. Tenemos, como dijo Maite, 3.723 asesinatos de mujeres de forma violenta durante 2020, de los cuales 2.783 la cifra fue de homicidio doloso de mujer y 940 de feminicidios. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo se hacen las políticas públicas? Pues a partir de cifras del problema que hay. Se tiene que visibilizar el problema para que después se haga un programa que se pueda medir, porque si se puede medir, se puede evaluar, y si se puede evaluar, se puede cambiar. Entonces, no es lo mismo hacer una política pública para feminicidio de 940 que de 3.723. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, vas a invertir menos recursos, menos políticas. Entonces, de poder, sí se puede, pero con estrategia, con personal capacitado, con perspectiva de género, con la aplicación de recursos. No sé si me alcanza el tiempo para poner un ejemplo. Si nos ayudas con un ejemplo, mira, yo me quedo, y lo digo para el auditorio también, yo me quedo, estás hablando de recursos, ¿para qué? De políticas públicas, ¿en qué sentido? ¿Qué es concretamente lo que se tendría que hacer para erradicar la violencia? Principalmente el problema que vemos es en seguridad, que es prevención, procuración de justicia en los delitos, ¿no? Para que estos frenen. ¿Por qué? Porque una de las principales problemas es de que si hay impunidad, si no se castiga al agresor, pues entonces se sigue dando, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando con nuestras fiscalías? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una de las razones es esa perspectiva de género en las investigaciones. ¿Cómo es que se da? Pues, por ejemplo, en violencia familiar, cuando una mujer va y denuncia a su agresor, pues el Ministerio Público le dice, oiga, regrese después y piénselo tantito y a ver si después se anima a denunciar. En violencia familiar hubo 220.028 delitos en 2020, lo que equivale a 603 mujeres violentadas diario por su pareja. O sea, es una masacre, ¿sí? Y esa violencia familiar es la que escala a feminicidio. Entonces, tú quieres una política pública de prevención para feminicidio y ves que gran parte sucede en la violencia familiar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues frenar, prevenir la violencia familiar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues para que no escale a feminicidio. Tienes los refugios de mujeres violentadas que han dado un gran resultado. Pero ¿qué crees? Que dice la página web de la Red Nacional de Refugios que nada más hay 70. ¿Tú crees que 70 son suficientes para atender a 220,000 mujeres? No. Entonces la política pública a realizar sería que el Estado creara más refugios. Otra política pública,
dice, oye, si eres víctima de violencia, ve a los centros de justicia. Y dices, a ver, ¿y cuántos centros de justicia hay? Y entonces ves en la página web y hay 51 centros de justicia, pero la violencia contra las mujeres está en todos lados. Y entonces tenemos 32 estados y tenemos 2.446 municipios. Claro. En cada municipio debería de haber un centro de justicia y nada más hay 51, entonces pues no me salen las cuentas. ¿Cómo le hago? Falta de atención y de interés. Volvemos al tema de la falta de interés. Déjenme rápidamente. Y para eso se necesita dinero y por eso es que yo decía que faltan recursos. Y en procuración de justicia, esa perspectiva de género que todavía falta muchísimo más y es otra explicación. Así es sin duda, maestra. Rápidamente déjenme ir, porque quedamos ahí con el pendiente de nuestra compañera Antonio Jiménez Ugalde, que está en el Zócalo. Vamos rápidamente contigo, Toño. Paco Ramírez, muchas gracias para todos, muy buenas tardes, así es, seguimos en esta cobertura al estilo de Mega Noticias TVC. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el Zócalo de la Ciudad de México? Veamos las imágenes de mis compañeros Didier Arceo y Luis García. Ya una parte de las vallas, ahí entre lo que es el balcón presidencial y la Puerta Mariana, fueron derribadas, al menos esto es lo que nos indica la toma que tenemos. También siguen lanzándose algunos objetos, en ocasiones siguen corriendo, pues las mujeres que siguen participando en esta manifestación, ellas han dicho que pacífica, lo cierto es que de pacífico pues no ha tenido nada, lanzando algunos objetos al interior de donde están las vallas y la fachada de Palacio Nacional. Se espera la llegada del último contingente un poco más tarde, es un contingente que también viene preparado, lo que nos han dicho las autoridades, que tengamos cuidado porque es un contingente que podría llegar y complicarse las cosas. Allá acabamos de escuchar pues uno de los cohetones que se siguen lanzando en contra de la fachada de Palacio Nacional. Hasta el momento pues se siguen presentando algunos enfrentamientos, alguna situación por parte de la policía para encapsular al bloque que sigue participando en esta manifestación, y lo cierto es que siguen ingresando los contingentes a través de la avenida 5 de Mayo procedentes del Monumento a la Revolución. Heridos por parte de la policía. Bueno, ahí tiene usted el reporte de Antonio Jiménez Ugalde desde el Zócalo capitalino. Maite Noriega. ¿Qué pasó, Paco? A ver, ¿cómo ves este tema de las políticas públicas? Tú también lo tocaste hace un momento. Sí, no hay diseño de políticas públicas porque no hay un diagnóstico claro, porque nuestro país es un país profundamente violento. Y el lenguaje se hace cada vez más violento y las formas son cada vez más violentas y la violencia está cada vez más normalizada. Y ya lo mencionaba Ivonne, la música, si tú oyes las canciones de reggaetón son verdaderamente misóginas, y lo más grave de todo es que escuchas a las mujeres cantar y bailar esta música sin darse cuenta ni siquiera de lo que están diciendo. Y esta normalización de la violencia se va interiorizando. Entonces necesitarías políticas públicas orientadas precisamente hacia el respeto. Somos un país profundamente irrespetuoso del otro, irrespetuoso de la ley, irrespetuoso de las formas. Entonces sí hay que hacer campañas orientadas a esto. Me llama la atención que haya tanta preocupación por los legisladores, por ver cuántos spots, y cada elección nos receta millones y millones de spots de campaña que dicen absolutamente nada y que podríamos vivir sin ellos. Si solamente una quinta parte de esos spots se dedicaran a campañas por la equidad, a campañas por la equidad de género, a campañas contra la violencia, a campañas por el respeto, creo que tendríamos la posibilidad de lograr algún cambio, o por lo menos una llamada de atención. Vaya situación. No la pones fácil, Maite Noriega, porque estás hablando de verdaderamente hacer una reconfiguración de la sociedad, y no hablo nada más de la mexicana, sino de todo el mundo. Raúl Frías, tu comentario.
Fíjate que, abonando nada más con el tema, aquí en Jalisco está el Centro de Justicia para la Mujer. Lamentablemente hemos documentado casos muy lamentables, tristes, en donde las mujeres acudieron a pedir ayuda, a levantar una denuncia en contra de sus parejas como los agresores. Sí, se levantaron las denuncias, ahí quedaron, tenían que volver a regresar para ratificar la denuncia y algunas de ellas ya no han podido regresar, lamentablemente han sido asesinadas, ¿sí? Esa es la realidad, Paco. O sea, me parece que se necesita voluntad política, se necesita política pública clara, se necesita recursos, dinero. Hay que recordar que uno de los principales recortes que este gobierno dio fue para los albergues. Estos albergues que ya decía la maestra, la cantidad que hay, que son una luz de esperanza para familias violentadas, que son aceptadas con sus hijos, ¿sí?, en estos albergues por un tiempo determinado para protegerlas ante los agresores, que en la mayoría de los casos son precisamente sus mismas parejas. Estas historias del Centro de Justicia para la Mujer se vienen repitiendo una y otra vez, y a veces pareciera que ese tipo de intensidad con las que trabajan estos centros de justicia dependen de la voluntad política del gobernador en turno o de los gobernantes en turno. Sí, están bien en la estructura, parecen bien un trabajador social, un psicólogo, un abogado para formar estos grupos y equipos para poder de alguna forma orientar debidamente a las mujeres. Lamentablemente son varias las historias que tenemos que contar con este tipo de hechos, pero tomemos nota. Yo sí quisiera dejar muy claro, estos recortes que se han dado a estos albergues ya fueron en esta administración y bueno, me imagino que lo vas a tocar porque me parece que es todo un tema el ver qué ha pasado exactamente con esta administración, la falta de empatía de las autoridades ante un movimiento que hoy, bueno, pues pareciera que solamente está en manos de la oposición, de acuerdo a lo que ha dicho nuestro presidente, ¿no? Todo un tema, ¿eh? Y te fuiste alto con lo de los gobernadores y todo esto. Yo me quedaría incluso con los ministerios públicos y los investigadores. Mencionabas tú el ratificar la denuncia. Aquí lo platicamos con expertos y esta situación de ratificar no es necesaria y finalmente se abre la puerta para que la víctima sea revictimizada. Nos tenemos que ir a un corte rápidamente. Yo quisiera, si me lo permites, Héctor, está la maestra Ivonne Olvera. Ella lamentablemente tiene cuestiones académicas y nos tiene que dejar ahora. ¿Quieres hacer un último comentario rápidamente, maestra? Pues que la violencia hacia las mujeres en México, pues es igual que ha crecido con los años, igual que la pandemia del COVID. Para la pandemia del COVID encontramos la vacuna. Ahora requerimos una vacuna contra la violencia contra las mujeres que contenga recursos, que contenga perspectiva de género para los operadores de justicia penal, como son los policías, los ministerios públicos y ahora los guardias nacionales y los elementos de las Fuerzas Armadas que también se dedican a seguridad pública, de nuevas masculinidades y de esa voluntad política y social. O sea, tiene que ser la voluntad tanto del Estado como de todos y cada uno de nosotros. Gracias. Te agradecemos mucho, maestra Ivonne Olvera, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, estos minutos para opinar. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso. Oiga, déjeme decirle, hace un momento antes de irnos a un corte, hablaba Raúl Frías Lucio de hablar de lo que está ocurriendo en esta administración, concretamente en el entorno del 8M. Y no de hoy ni de ayer, sino ya de varios meses en las que, como decía la maestra Ivonne
han sido invisibles. Las mujeres se han vuelto invisibles para la autoridad. Y Maite y Marta hablaban de que se ha politizado el tema. Yo agregaría a este asunto lo dicho esta mañana por el presidente en el entorno de que se está usando el movimiento feminista para frenar su transformación. ¿Sí? Somos distintos a los conservadores, hay politiquería, grilla, hagamos lo que hagamos, nada les gusta. ¿Están de acuerdo? Inicio contigo, Marta. Gracias, Paco. Gracias. Mira, lo dijo esta mañana y lo ha dicho a lo largo de las últimas 3 semanas, me parece, a lo mejor 4, que tiene fuerza este movimiento que está exigiendo la renuncia o que se baje de la candidatura al estado de Guerrero Félix Salgado Macedonio. Yo creo que en parte no se equivoca el presidente, en parte porque sí hay grupos que se están subiendo políticamente a este asunto. Hay grupos que están utilizándolo, lo ve uno muy fuerte por parte de algunos grupos políticos de oposición, en donde todo lo están volcando en contra de Morena. Hay que decirlo fuerte. Este tema de la violencia de género no es un asunto solamente de este gobierno, lo ha sido de muchos gobiernos y por eso estamos viendo esta situación. Aquí el problema es que el gobierno de la Cuarta Transformación, como le encanta llamarlo al presidente, se vendió como un gobierno progresista, como un gobierno diferente, y no estamos viendo que haga nada absolutamente diferente. Creo que al contrario, está confrontado con grupos que legítimamente piden justicia. Yo quiero pensar qué siente una mamá que vio desaparecer a su hija o irse una mañana a su hija a la escuela y desapareció y después la encontraron tirada en un canal. ¿Qué piensa de esa bravuconería del presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, denostando ese dolor de las mujeres en México? A mí eso me duele y me preocupa muchísimo y creo que hubiera podido capitalizar muy bien este gobierno el tema de las mujeres si se hubiera solidarizado, aunque sea algún momento. Bueno, ¿cómo pensarlo cuando el presidente habla de Félix Salgado Macedonio y se dedica a defenderlo y hacer a un lado el tema de las víctimas de las presuntas víctimas de este político? No las ve, no existen, que el pueblo de Guerrero decida. Y la justicia, entonces, ¿en dónde queda, Maite? Él es la justicia, él es el pueblo. Y él decide que sea el pueblo sabio y bueno de Guerrero el que lo decida. Y el pueblo sabio y bueno es el que lo sigue a él, el que lo reverencia a él, el que lo idolatra a él, el que no lo cuestiona a él. Eso es lo único que se entiende a partir de este régimen. Pero mira, yo creo que desde el primer día de su gobierno marcó cuál iba a ser su política hacia las mujeres. Tú preguntabas qué son las políticas públicas. Bueno, una política pública que se desarrolla en sexenios anteriores es el de la creación de las guarderías, precisamente para permitir que las mujeres entren a formar parte de la economía, de la fuerza productiva, para que puedan ir abandonando poco a poco la pobreza, porque la pobreza en México y en muchas partes del mundo tiene cara de mujer. Las mujeres son siempre más pobres que los hombres y las mujeres y los niños son más pobres que el resto. Raúl. Entonces, lo primero que hace el presidente es desaparecer las guarderías, con lo cual somete a las mujeres a la violencia económica, las vuelve nuevamente dependientes, ¿no?, económicamente, y les impide la posibilidad de ver crecer a sus hijos en un ambiente mucho más sano que el que se puede generar en la familia. Está muy sobrevaluada la familia en México. Me parece que que el concepto de la familia está bien, pero cuando me dicen que la familia es lo más maravilloso que existe, yo pregunto, ¿la de quién? ¿No? O sea, no todas las familias son una maravilla. Entonces, cuando tú obligas a las mujeres a quedarse a cuidar a sus hijos sin que tengan la posibilidad de un desarrollo diferente sus hijos, sin que tengan la posibilidad de socializar desde el principio, pues estamos mal. Y el presidente definió cuál iba a ser su política hacia las mujeres desde que decidió, primer día de su mandato, desaparecer las guarderías. Muy bien. Raúl.
A ver, yo creo que el tema Félix Salgado es, digamos, el último evento, me parece, y pienso como Maite, que, a ver, este gobierno no ha sido nada empático con el movimiento feminista, no ha sido empático con las mujeres, a pesar de que, digamos, si era un gobierno progresista, como se informó, pues debería haber sido una parte de la agenda prioritaria del presidente. Sin embargo, no lo es. Y ahí muestra lo conservador que es también el presidente López Obrador en este sentido. Y me parece lo de las guarderías, lo del presupuesto para los centros de justicia, lo de la falta de empatía a poder recibir de alguna forma a las mismas mujeres, el rechazo a este canal de comunicación, pues es evidente que, pues son iguales, Paco. O sea, yo terminaría básicamente con este tema. Lamentablemente no se avanza en este sentido y estamos muy atorados. Y ahora, bueno, me parece que este movimiento feminista sí de alguna forma está representando un peso importante en un contrapeso, digamos, a la autoridad, sí, cosa que no han logrado los partidos políticos, y una agenda que ni siquiera era el objetivo, debilitar el gobierno de López Obrador o golpear, ni siquiera debilitarlo, golpear el gobierno de López Obrador, me parece que de alguna forma va en este sentido. Así lo pienso. Vamos rápidamente, si están de acuerdo, vámonos con los memorables. Vamos a ver qué es lo que piensan los mexicanos de lo que está ocurriendo. Bueno, pues ahí el punto de ánimo, por supuesto. Agradecido como siempre, Marta, Maite, Raúl, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Raúl. Gracias, Maite. Gracias, Paco. Saludos. Sí, Paco, gracias. Gracias, pero sobre todo gracias a usted que nos permitió compartir nuestras opiniones y nuestros puntos de vista, y usted se queda con la mejor decisión.